Siempre me consideré una tía bastante normal. No de esas que se pintan como segundas madres, pero sí alguien confiable, que escucha y está cuando se necesita. Mi hermana, Daniela, siempre fue intensa. Desde que éramos niñas, su forma de controlar todo la metía en problemas. Y no cualquier tipo de control. Hablo de ese control pasivo-agresivo disfrazado de yo solo quiero lo mejor. Pero nunca pensé que un día terminaría encerrando a sus propios hijos en mi casa para protegerlos. De ella. Todo empezó hace unas semanas, cuando me llamó en plena tarde, sin ni siquiera preguntar cómo estaba. Necesito que cuides a los niños una semana. Por favor, no tengo a quien más pedírselo, me dijo, como si ya hubiese asumido que iba a aceptar. ¿Todo bien? ¿Por qué tan repentino? Viaje de trabajo. Es urgente. Te lo explico después. Solo dime que sí. La forma en que lo dijo me incomodó. Ni siquiera me dio opción de negarme. Pero bueno, eran mis sobrinos. Emiliano tiene 9 y Sofía 6, y la verdad, los adoro. Son niños muy dulces, aunque siempre noté que estaban nerviosos. Como si midieran cada palabra antes de hablar. Siempre pensé que era cosa de niños tímidos. Esa semana, sin embargo, me abriría los ojos de una forma brutal. Daniela apareció esa misma noche. No trajo maletas, solo dejó a los niños con una mochila cada uno, les dio un beso rápido en la frente y me dijo: no les des dulces. No los dejes ver televisión más de media hora. Nada de dormir tarde. Y no les preguntes nada raro, ¿sí? No quiero que vuelvan con ideas locas. Me quedé congelada. ¿Ideas locas? ¿Qué clase de cosas podrían decirme que la pusieran tan a la defensiva? ¿Todo bien con ellos, Dani? ¿Hay algo que deba saber? Ella ni me miró. Solo haz lo que te pido. Y se fue. Los primeros días fueron normales. Emiliano era callado, muy observador. Sofía, más parlanchina pero nerviosa cada vez que hacía algo mal, como ensuciar un vaso o dejar la toalla fuera de lugar. Siempre se disculpaban por todo. El tercer día, después de cenar, se desató todo. Yo estaba en la sala, viendo una película, y los escuché hablando bajito en su cuarto. No soy de invadir la privacidad de nadie, pero algo en susurros me heló la sangre. ¿Y si le decimos a la tía? No, mamá se va a enojar. Dijo que si contamos, se va a poner peor. Entré sin tocar, con el corazón latiendo fuerte. ¿Qué es eso que no pueden contarme? Los dos se asustaron. Literalmente se pusieron de pie como si estuvieran en formación militar. Nada, tía. Perdón, dijo Sofía, temblando. No me mientan, les dije, sentándome en el borde de la cama. ¿Qué pasa en casa? Y entonces, sin que pudiera detenerlo, Emiliano empezó a llorar. Un llanto contenido, doloroso, como el de alguien que lleva meses en silencio. Me abrazó fuerte y dijo: mamá nos encierra. Cuando se enoja, nos encierra en el closet. A veces por horas. Sentí un golpe en el pecho. Me costó respirar. Miré a Sofía, que bajó la cabeza y asintió. Dice que es para que aprendamos. Pero da miedo. A veces se olvida de nosotros, agregó ella. No supe qué decir. Me quedé en shock, con el estómago revuelto y un nudo en la garganta. Daniela siempre había sido estricta, pero jamás imaginé algo así. ¿Esto ha pasado muchas veces? Sí, dijeron los dos al mismo tiempo. Esa noche no dormí. Me pasé horas pensando qué hacer. ¿Llamar a la policía? ¿Hablar con ella directamente? ¿Servicios sociales? Pero, ¿y si me decían que estaba exagerando? ¿Y si no les creían? Al día siguiente, llamé a Daniela. Necesitaba oírla, saber si había algún indicio de que lo que los niños decían era cierto. ¿Qué pasa ahora? ¿Se portaron mal? Quiero hablar contigo. En persona. ¿Qué tan grave es? Grave. Colgó sin decir más. Cuando llegó, se notaba molesta, a la defensiva. ¿Qué hiciste con los niños? Están raros, me lo dijeron por mensaje. Lo que hice fue preguntarles cosas. Y me contaron. ¿Quieres que te diga qué me dijeron? No te metas, me dijo, cruzándose de brazos. No entiendes lo que es criar sola a dos niños que no obedecen. A veces hay que hacer cosas que no nos gustan. ¿Encerrarlos? ¿Tú te oyes?
No tienes idea, Elena. Tú no tienes hijos. No sabes lo que es esto. Lo hice por su bien. No les pasa nada. Solo es un susto. Una técnica de corrección. No sé qué fue peor, lo que había hecho o la naturalidad con la que lo justificaba. Me negué rotundamente a entregarle a los niños ese día. Le dije que no se los iba a devolver hasta hablar con un abogado o con alguien de protección infantil. Se puso como loca, gritando, diciéndome que le estaba robando a sus hijos. Los niños escucharon todo desde el pasillo. Sofía se orinó encima. Emiliano se tapó los oídos. Ahí supe que había cruzado un punto sin retorno. No podía permitir que volvieran con ella. No después de lo que escuché. No después de verles la cara de terror. Y así, sin planearlo, terminé escondiéndolos. Llamé a mi pareja, Hugo, para contarle todo. No habíamos hablado del tema aún porque él estaba de viaje por trabajo, pero necesitaba su apoyo más que nunca. Apenas le conté lo de los encierros, guardó silencio un momento y me dijo con la voz seria: «Haz lo que tengas que hacer. Si necesitas que vuelva antes, lo hago. No, quédate. Pero por favor, ayúdame a buscar un abogado. Uno que sepa de familia. No sé ni por dónde empezar. Déjamelo a mí. Te llamo en una hora». Colgué con las manos temblorosas. Los niños estaban en la sala, abrazados, viendo caricaturas. Me acerqué despacio y me senté a su lado. ¿Quieren contarme más cosas? Lo que quieran. Yo no voy a enojarme ni les voy a decir nada a menos que ustedes quieran. Emiliano me miró. Tenía los ojos apagados, como si ya estuviera acostumbrado a que nadie lo escuche. Pero se atrevió a hablar. A veces, cuando Sofía llora mucho, mamá la deja en el balcón. Dice que si se quiere comportar como bebé, que se quede allá hasta que se calme. Una vez la dejó en la noche y hacía frío. Sofía bajó la mirada, pero no lo negó. No pude evitar llorar. Lo hice en silencio, sin que me vieran. Me levanté y fui al baño. Cerré la puerta y dejé que se me deshiciera el alma. Pensaba en la niña que yo fui, en cómo Daniela y yo crecimos con una madre estricta, sí, pero jamás abusiva. ¿En qué momento se quebró mi hermana? ¿Cómo llegó a esto? Cuando volví a la sala, los niños estaban dormidos, uno sobre el otro. Les puse una cobija encima y me senté a su lado hasta que me llamó Hugo. Ya encontré a alguien. Se llama Patricia Ordóñez. Trabaja con casos delicados de infancia y tiene buena reputación. Le conté lo básico. Puedes llamarla ahora si quieres. Tomé el número y marqué de inmediato. Le expliqué todo, sin suavizar nada. Lo del closet, el balcón, el miedo constante de los niños. Lo que describes encaja con negligencia emocional y abuso psicológico. Si los niños quieren quedarse contigo y tú estás dispuesta, podemos iniciar una solicitud de custodia provisional. Pero hay que actuar rápido y documentar todo. ¿Debo llamar a la policía? No aún. Primero vamos a necesitar pruebas. Declaraciones grabadas, fotografías, incluso dibujos si los niños se expresan mejor así. Todo sirve. Pero cuidado con que ella sospeche algo. Si cree que estás moviendo cosas legalmente, podría venir a llevárselos a la fuerza. Y ahí fue donde el miedo me pegó de verdad. ¿Y si Daniela venía con la policía? ¿Y si decía que los estaba secuestrando? Yo solo quería protegerlos. Le pedí a Emiliano que escribiera lo que recordaba. Le di lápices de colores y hojas, y él, sin decir palabra, dibujó. Un closet negro, con líneas rojas y su nombre escrito encima. Sofía dibujó un balcón con estrellas y una niña llorando con una manta en el suelo. Se me partió el alma. Esa noche dormimos los tres en la misma habitación. Les armé una especie de fuerte con sábanas y luces. Quería que al menos una noche se sintieran seguros. Escuché cómo respiraban profundo, cómo se relajaban poco a poco. Fue ahí cuando me di cuenta, jamás habían dormido tranquilos. Ni siquiera sabían lo que era eso. A la mañana siguiente, Daniela volvió a la carga. Mensajes. Llamadas. Audios amenazantes. No tienes derecho. Son mis hijos. Te voy a denunciar, Elena. Vas a perder tu trabajo por esto. No contesté. Le reenvié todo a Patricia. Ella me advirtió que probablemente mi hermana vendría en persona pronto.
Así que hice lo que nunca pensé que haría. Puse seguros dobles en todas las puertas y avisé a la portería del edificio que no dejaran pasar a nadie sin que yo autorizara. Me sentía como en una película. Como si estuviera haciendo algo ilegal. Pero los niños me abrazaban, jugaban, sonreían por primera vez sin mirar hacia la puerta cada 5 segundos. Y eso me reafirmaba que estaba haciendo lo correcto, aunque me temblaran las piernas. El día 3, Daniela apareció. Gritó desde afuera de mi apartamento. «Elena, ábreme ahora. Tú no entiendes lo que estás haciendo». Los niños corrieron a esconderse. Sofía se metió debajo de la cama. Emiliano me agarró del brazo. «No quiero irme, tía. Por favor, no nos devuelvas». Llamé a Patricia y le puse el altavoz. Ella me guió paso a paso. «No la enfrentes. Llama a la policía y reporta que alguien está intentando llevarse a los niños contra su voluntad. Mientras tanto, graba todo». Y así lo hice. La policía llegó en menos de 15 minutos. Yo temblaba, pero me mantuve firme. Les mostré los dibujos, los mensajes, los audios. Les hablé de la abogada. Les conté todo. Y por primera vez en mi vida, vi a Daniela con miedo. La escena con la policía fue surrealista. Daniela, que siempre se las daba de mujer fuerte y controladora, empezó a derrumbarse frente a los oficiales. Pasó de los gritos furiosos a las lágrimas teatrales en cuestión de segundos. «Mis hijos. Esa mujer los está manipulando. Ellos no saben lo que dicen». Chillaba, señalándome como si yo fuera una especie de bruja malvada. Uno de los policías, un hombre mayor con cara de estar harto de dramas familiares, me pidió hablar en privado. Le mostré los dibujos, las notas de Emiliano, los audios amenazantes de Daniela y las indicaciones de la abogada. Él los revisó en silencio, con el ceño fruncido. «Mire, esto es muy serio. Si lo que los niños dicen es cierto, puede tratarse de un caso de maltrato emocional. Pero para actuar, necesitamos un informe oficial. ¿Está dispuesta a seguir con esto?» «Estoy dispuesta a todo con tal de protegerlos», respondí, sintiendo que las palabras me ardían en la garganta. Me pidió que los niños declararan, pero que lo hicieran en presencia de alguien del equipo de protección infantil. Les llamaron desde la estación. Les explicaron que un psicólogo infantil vendría a hablar con ellos en un ambiente tranquilo, sin presiones. Mientras tanto, los policías pidieron a Daniela que se retirara. Ella explotó. «No puedes hacerme esto. Soy su madre. Tú no tienes derecho». El policía la miró, sereno pero firme. «Señora, en este momento, por seguridad de los menores, usted no puede estar en este domicilio. Le pedimos que coopere. Si todo es un malentendido, se resolverá legalmente». Daniela me lanzó una mirada que no olvidaré nunca. Una mezcla de odio, humillación y algo que no supe identificar. ¿Miedo? ¿Culpa? No lo sé. Pero se fue. Se fue sin mirar atrás. Esa noche, me encerré en la habitación con los niños y les conté, con calma, que un especialista vendría a hablar con ellos. «¿Nos van a llevar a un hogar?», preguntó Emiliano, con voz bajita. «No, corazón. Nadie va a separarlos de mí. Solo quieren escucharlos, nada más». Sofía asintió sin decir nada. Había algo en ella, una quietud rara para una niña de 6 años. Como si ya hubiera vivido demasiado. Al día siguiente, vino una mujer de protección de la infancia, acompañada de un psicólogo. Se llamaba Laura y tenía una voz muy suave, de esas que tranquilizan apenas la escuchas. Me pidió salir de la habitación mientras hablaba con los niños, pero me prometió que estarían bien. Fueron casi 2 horas. 2 eternas horas en las que caminé en círculos por el apartamento, me mordí las uñas, tomé agua como loca. Hasta que al fin salieron. Laura me miró con una expresión grave pero empática. «Vamos a levantar un informe inmediato. Lo que dijeron es consistente, y coincide con señales emocionales evidentes. La buena noticia es que los niños quieren quedarse contigo, y estás en condiciones de hacerlo. Pero esto será una batalla legal. ¿Y si Daniela intenta llevárselos antes? Tendrás que solicitar la custodia temporal lo más pronto posible. De momento, ya emitimos una orden de no contacto mientras se investiga. Eso te da unos días de protección legal». Yo asentí, agradecida.
No estaba sola. Por primera vez sentí que algo me respaldaba. No era solo la tía entrometida. Era una mujer luchando por dos niños que nadie más había querido escuchar. Más tarde, mientras Emiliano armaba un rompecabezas y Sofía coloreaba en la mesa, me senté a su lado. ¿Quieren que les prepare su postre favorito? ¿Podemos decirlo sin que te enojes? Preguntó Sofía, mirándome con desconfianza. Claro que sí, mi amor. Nos gusta el arroz con leche. Pero mamá dice que eso es comida de pobres. Ahí, se me rompió algo por dentro. No era solo el encierro. Era la constante humillación. El castigo disfrazado de corrección. La forma en que les había hecho sentir que sus gustos, sus emociones y hasta sus palabras eran un error. Preparé arroz con leche esa misma noche. Lo comimos los tres sentados en el suelo, viendo una película. Sofía se rió. Emiliano incluso hizo una voz graciosa imitando al personaje. Y por primera vez, los vi niños. De verdad. No pequeños adultos tensos. No víctimas. Niños. Pero esa paz duró poco. Esa misma noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Era un vídeo. Lo abrí con el corazón latiéndome en los oídos. Era Daniela. Sentada en un auto, llorando. Frente a una cámara. Si algo me pasa, que quede claro que fue por mi hermana. Ella me quitó a mis hijos. Me destruyó la vida. Me acusó de cosas horribles que no son ciertas. Solo quería lo mejor para ellos. Pero ahora ya no tengo nada. Me helé. La conocía lo suficiente para saber lo que estaba intentando. Victimizarse. Construir una narrativa en la que ella era la mártir. Y si algo sabía hacer Daniela, era manipular. Se lo envié de inmediato a Patricia, la abogada. Ella me respondió con un solo mensaje. Prepárate. Esto va a ponerse peor antes de mejorar. Después de ver ese vídeo, dormí con el celular bajo la almohada. Literalmente. Me despertaba cada hora para revisar si Daniela había enviado algo más. Cada sonido me sobresaltaba. Y por primera vez, el miedo ya no era solo por los niños. También era por mí. Al día siguiente, Patricia me llamó temprano. Necesito que vengas a mi oficina con los niños. Vamos a presentar la solicitud de custodia provisional, y quiero que un notario tome tu declaración. El vídeo que envió tu hermana puede jugar a tu favor si sabemos usarlo bien. ¿Y si aparece mientras estoy allá? La orden de no contacto sigue vigente. Si se acerca, puede meterse en serios problemas. Respiré hondo. Lo sabía, pero una parte de mí seguía temiendo que se colara en la oficina, que hiciera un escándalo, que apareciera con un abogado de esos caros, arrogantes, que hablan como si el dinero les diera la razón. Llegamos a la oficina a las 10 de la mañana. Emiliano vestía una camisa que le quedaba grande y Sofía abrazaba su peluche como si fuera un escudo. Patricia nos recibió con una sonrisa profesional pero cálida. Me acompañó a la sala donde tomarían mi declaración, y me explicó todo el proceso paso a paso. Fue más desgastante de lo que pensé. Contar cada episodio, cada palabra, cada expresión de terror en esos niños. Había detalles que ni siquiera había querido decir en voz alta, pero ahí estaban, en ese documento que ahora era parte de un expediente oficial. Mientras tanto, un asistente legal hablaba con los niños en otra sala. Les hicieron preguntas suaves, en forma de juego, y usaron técnicas para que pudieran expresar emociones sin sentirse interrogados. Cuando salieron, Sofía tenía una pegatina en la frente y Emiliano un dibujo de una casa con ventanas grandes y sol. ¿Esta es tu casa? Le pregunté. Es la tuya, respondió él, sin levantar la mirada. El corazón me dio un vuelco. Apenas salimos, Patricia me tomó del brazo antes de subir al carro. Te aviso desde ya, Elena. Tu hermana se va a mover. Me llegó un rumor de que está hablando con una periodista. Quiere contar su versión. Me quedé helada. ¿Va a ir a la prensa? Sí. Y si lo hace, tenemos que estar listas para mostrar quién es realmente. No caigas en provocaciones. Todo lo que digas o hagas ahora puede usarse en tu contra, o a tu favor. Y, como si fuera una profecía, esa misma noche el escándalo estalló. Una cuenta local de noticias subió un vídeo con el título: Madre denuncia que su hermana le quitó a sus hijos con falsas acusaciones. En el vídeo, Daniela aparecía llorando,
hablando de una campaña de odio, de cómo estaba siendo destruida por envidia, y soltó una joya que me hizo ver rojo. Mi hermana siempre quiso tener hijos y no pudo. Me odia por eso. Ahora se está vengando. Tuve que sentarme para no vomitar. Esa declaración era tan baja, tan sucia, que dolía. Y lo peor, no era del todo falsa. Sí, había tenido problemas de fertilidad. Y sí, había llorado en silencio muchas veces. Pero jamás, ni en mis peores días, había deseado lo que esos niños vivieron. Llamé a Patricia al instante. Vamos a responder, me dijo. Pero lo haremos con pruebas, no con lágrimas. Esa noche redactamos un comunicado que incluía parte del informe de los psicólogos, y solicitamos a la cuenta de noticias que también contaran nuestra versión. Afortunadamente, el periodista accedió. Quería el otro lado de la historia. Al día siguiente, subieron otro vídeo. Tía responde con contundentes pruebas, dibujos, audios y testimonio de los niños. No se viralizó tanto como el drama lacrimógeno de Daniela, pero al menos equilibró la balanza. Empezaron a llegarme mensajes. Algunos de apoyo, otros de odio. Había quienes decían que era una heroína. Otros, que era una robahijos. Una mujer frustrada que se metía donde no debía. Pero hubo uno que me rompió en 1000 pedazos. Era de un número desconocido. Solo decía: gracias por no dejarnos solos. Mamá nos decía que nadie nos iba a creer. Pero tú sí lo hiciste. Lo firmaba E. Me puse a llorar en medio de la cocina. Dejé caer el vaso que tenía en la mano. Me apoyé en la nevera y me dejé caer al suelo, con el celular en la mano, llorando como si me hubieran arrancado el alma. Porque en ese mensaje estaba todo. Todo lo que valía la pena. Los días siguientes fueron un campo minado. Daniela apareció con un abogado. Empezó a mover contactos. Dijo que yo había manipulado a los niños, que había inventado todo, que era una venganza personal. Pero ya no estábamos en la oscuridad. Patricia presentó todo, las pruebas, los informes, los dibujos, las grabaciones, incluso los testimonios de los profesores de los niños que mencionaron su comportamiento retraído, su miedo constante. Y mientras tanto, en casa, los niños seguían transformándose. Sofía empezó a cantar. Emiliano dejó de dormir con los tenis puestos. Sí, así dormía al principio, como si tuviera que salir corriendo en cualquier momento. Una noche, mientras les leía un cuento, Emiliano me dijo: si nos tenemos que ir, ¿puedes venir con nosotros? No van a irse. No si yo puedo evitarlo. Me abrazó fuerte. Y entonces lo supe. Ya no era solo su tía. Era su refugio. El día de la audiencia preliminar llegó más rápido de lo que esperaba. Me pasé la noche anterior repasando cada documento, cada hoja firmada, cada dibujo que habíamos entregado como prueba. Pero, por más que me preparara, el miedo me atravesaba el estómago como un cuchillo. No por mí, sino por ellos. Por Emiliano. Por Sofía. Por lo que implicaría volver a esa casa. Patricia me recogió temprano. Íbamos en silencio, con ese tipo de tensión que no se puede disimular ni con palabras de aliento. A lo lejos, el edificio del juzgado parecía una torre de concreto gris, igual de fría que la situación. El juez que asignaron es serio pero justo, me dijo ella mientras caminábamos por el pasillo. No te pongas a la defensiva. Habla como eres tú. Sincera. Me senté en la sala de espera con las piernas temblando. Emiliano apretaba mi mano con fuerza. Sofía estaba sentada sobre mis piernas, en silencio, con la mirada perdida. Entonces la vi llegar. Daniela. Entró con un traje elegante, maquillaje perfecto, y ese aire de víctima que tan bien sabía fingir. A su lado, su abogado, uno de esos tiburones de corbata cara, hablaba sin parar, como si ya tuviera la victoria asegurada. Cuando cruzamos miradas, me sonrió. No una sonrisa amable. Una sonrisa vacía, de esas que dicen vas a perder. En la sala, el juez nos pidió a todos hablar con respeto. Le agradecí mentalmente. No quería gritos, ni drama. Solo justicia. El abogado de Daniela fue el primero. Empezó fuerte, atacando mi credibilidad, mi obsesión con los niños, sugiriendo que mi infertilidad me había llevado a crear una narrativa para adueñarse de hijos ajenos. Sí.
Así lo dijo. Como si fueran muebles. Señoría, la señora Elena ha manipulado emocionalmente a los menores. Les ha llenado la cabeza de ideas, presentándose como la salvadora. Pero mi clienta es su madre biológica, y hasta ahora no hay pruebas físicas de ningún maltrato. Ahí fue cuando Patricia se levantó. Serenísima, con una carpeta en la mano. Su señoría, no tenemos fotos de golpes porque el abuso que se denuncia aquí no es físico. Es emocional. Es psicológico. Y tenemos informes de psicólogos certificados, testimonios escolares, audios amenazantes, dibujos hechos por los menores en entornos seguros, y una orden previa de no contacto emitida por el riesgo percibido. Lo que queremos es una custodia provisional mientras se completa la evaluación de ambiente familiar. El juez hojeó los documentos en silencio por varios minutos. Daniela trataba de parecer tranquila, pero yo la veía retorcerse las manos bajo la mesa. Y entonces, pidieron hablar con los niños. Solo con ellos. A solas, con un equipo especializado. Me miraron con miedo. Le sonreí, tratando de disimular la angustia. Todo va a estar bien. Digan la verdad. Solo eso, les susurré. Los vi salir por esa puerta, tomados de la mano, y sentí una punzada en el pecho. Lo que dijeran ahí adentro, podía cambiarlo todo. Fueron 40 minutos. 40 malditos minutos que me parecieron años. Daniela salió 2 veces a hablar por teléfono. Murmuraba cosas como esto es un circo y yo los parí, no ella. El abogado tomaba notas. Patricia, en cambio, no se despegó de mí. Me ofreció agua, pero no podía tragar ni saliva. Finalmente, los niños regresaron. Sus caritas estaban serias, pero tranquilas. Como si se hubieran quitado un peso de encima. Emiliano me miró y asintió levemente. No dijo nada, pero en sus ojos vi todo. El juez tardó media hora más en dar su veredicto provisional. Después de analizar los testimonios, los informes psicológicos y la evidencia presentada, este juzgado decide conceder la custodia provisional de los menores a la señora Elena, tía materna, por el bienestar emocional de los niños, mientras se completa una investigación a fondo del entorno familiar original. Se mantiene la orden de no contacto por parte de la madre biológica. Silencio. Un silencio tan pesado que casi lo podía masticar. Daniela se puso de pie como si le hubieran disparado. Se abalanzó sobre el estrado y gritó. No pueden hacerme esto. Ella no es su madre. Es una mentirosa enferma. Los guardias la detuvieron antes de que cruzara la línea de seguridad. El juez ordenó un receso inmediato. Su abogado la sacó casi arrastrándola, mientras ella sollozaba y gritaba cosas que nadie quería oír. Yo me quedé sentada, con las manos en el regazo, sin moverme. Patricia me tocó el hombro. Ganamos la primera batalla. Pero yo no me sentía ganadora. No del todo. Porque, aunque había conseguido la custodia provisional, sabía que esta guerra apenas empezaba. Daniela no iba a rendirse. No ese tipo de persona. Al salir del juzgado, Emiliano me tomó de la mano y dijo algo que me desarmó. ¿Ahora sí somos tu familia? Me agaché, lo miré a los ojos y respondí con un nudo en la garganta. Siempre lo han sido. Después del fallo provisional, las cosas cambiaron, pero no como yo esperaba. Sí, tenía a los niños legalmente bajo mi cuidado. Y sí, había una orden clara que le prohibía a Daniela cualquier tipo de contacto. Pero la realidad fuera del juzgado era otra. Daniela no se quedó quieta. A los pocos días, empezaron a llegarme mensajes anónimos. Cosas como: devuélvele sus hijos a su verdadera madre. No juegues a ser lo que no eres. ¿Te sientes mejor robándole la familia a tu hermana? No respondí ninguno, pero me afectaban. No era solo el contenido, era el hecho de que alguien, o varios, estuvieran de su lado. Que ella estuviera vendiendo una historia, y lo peor, que algunos la estuvieran comprando. Una tarde, Sofía llegó llorando del colegio. Había sido su primer día en la nueva escuela. No habían pasado ni 4 horas. Una niña me dijo que soy rara porque no vivo con mi mamá, me dijo entre sollozos, con los ojos llenos de confusión. Que las mamás no abandonan a sus hijos. ¿Por qué me dijo eso? No supe qué responderle. Me senté con ella, la abracé y le dije lo único que sentía verdadero en ese momento. Tú no fuiste abandonada.
Fuiste protegida. Aunque otros no lo entiendan. Esa noche, mientras le leía a Emiliano, él me interrumpió de pronto. Mamá tenía una caja en su closet donde anotaba cosas. Si todavía la tiene, ahí puedes encontrar todo lo que hacía. Escribía cuando se enojaba con nosotros. Decía que necesitaba descargar lo que sentía. ¿Te acuerdas cómo era? Sí. Una caja azul con candado. Pero el candado siempre estaba roto. Mi mente se activó de inmediato. Si esa caja existía, si tenía anotaciones como decía Emiliano, podía ser la prueba más contundente. Patricia necesitaba eso. Al día siguiente llamé a Patricia y le conté. Ella se quedó en silencio un momento. Si esa caja está en la casa de Daniela, no podemos entrar sin orden judicial. Pero si ella te la entrega voluntariamente, entonces es distinto. Jamás me la daría. Entonces necesitamos otra forma. ¿Tienes a alguien de confianza que aún tenga relación con ella? No. Al menos eso creía. Hasta que pensé en Leo. Leo había sido pareja de Daniela hacía años, pero seguían hablando. Eran de esos ex que no se odian, pero que tampoco se sueltan del todo. Yo nunca entendí por qué seguían en contacto, pero sabía que él todavía tenía acceso a su apartamento. Era técnico en sistemas y a veces le arreglaba cosas del computador, del wifi, lo que fuera. Y aunque me daba nervios meterlo en esto, decidí llamarlo. ¿Estás loca? Me dijo apenas escuchó lo que le pedía. Si Daniela se entera que te ayudé, me mata. No quiero que robes nada. Solo dime si esa caja existe. Silencio. Sí. Sí la tiene. Me la mostró una vez. Hace como un año. Pensé que era una especie de diario para desahogarse, pero, sí, me pareció raro lo que escribía. ¿Podrías hacer una copia? ¿Fotos? Suspiró al otro lado. Dame unos días. No supe si confiar o arrepentirme al instante. Pero no tenía opciones mejores. Esos días fueron una mezcla de ansiedad y esperanza. Mientras tanto, los niños empezaban poco a poco a acostumbrarse a su nueva rutina. Sofía ya se reía más seguido, y Emiliano se apuntó a clases de música en el colegio. Tocaba el teclado con esa concentración que solo tienen los que encontraron una manera sana de decir lo que sienten sin hablar. Pero por dentro, yo seguía en alerta constante. Hasta que una madrugada, a las 2:38 de la madrugada, sonó mi celular. Era Leo. Me había enviado 19 fotos. Las abrí una por una, temblando. En todas, se veía una libreta espiral, con letra irregular, tachaduras, palabras subrayadas con fuerza. Y lo que leí, fue como recibir un puñetazo. Hoy Sofía lloró otra vez. No sé cómo hacer que entienda. La dejé en el balcón 40 minutos. Me duele, pero si no la corrijo, nadie lo hará. Emiliano me miró con odio. ¿Cómo se atreve? Lo encerré hasta que se le pasara. Esta vez no lloró. Solo se quedó quieto. Me asusta su silencio. No puedo más. Siento que son una carga. ¿Cómo es que nadie me dijo que ser madre era esto? A veces pienso que si los dejo en el colegio y no vuelvo, todo sería más fácil. Tuve que cerrar el celular y respirar. No podía seguir leyendo. No en ese momento. Al día siguiente, se las mandé a Patricia. Me llamó enseguida. Esto es oro, Elena. Oro puro. No son solo pruebas del maltrato, son autorreconocimientos. Daniela escribió esto con su puño y letra. Vamos a pedir que las periten y se incluyan en el caso. Esto puede inclinar la balanza definitivamente. Yo no sabía si sentir alivio o tristeza. Porque sí, eran pruebas. Pero también eran evidencia de que mi hermana estaba rota por dentro. De que algo en ella había fallado tan profundamente, que había terminado dañando lo más valioso que tenía. Esa tarde, mientras los niños dormían la siesta, me senté en la sala y volví a abrir las fotos. Esta vez las leí completas. En una de las últimas páginas, encontré algo que no esperaba. A veces me da miedo que alguien los quiera más que yo. Que los cuide mejor. Y entonces me pongo cruel. Porque no quiero que se me vayan. Pero tampoco sé cómo tenerlos cerca. Me quedé mirando esa línea por minutos enteros. Eran palabras enfermas. Tristes. Pero reales. Y en ese momento, me di cuenta de algo terrible.
Daniela no solo era una madre abusiva. También era una madre que sabía, en el fondo, que lo era. El juicio definitivo se programó para 3 semanas después de que entregamos las fotos de la libreta. Patricia me dijo que el informe del perito caligráfico ya había confirmado que la letra era de Daniela, y que su contenido sería admitido como prueba directa. Cuando me lo dijo, sentí que por fin se empezaba a abrir una rendija en esa oscuridad en la que habíamos estado atrapados tantos meses. Pero también sabía que, si ganábamos esta vez, ya no habría vuelta atrás. No habría más segundas oportunidades. Ni para ella, ni para mí. Durante esas 3 semanas, los niños florecieron. Es la palabra exacta, florecieron. Sofía empezó a dormir sin su peluche. Emiliano pidió ir solo a comprar el pan. Los dos se animaban a hacer cosas que antes los paralizaban. Hasta me ayudaban a cocinar, algo que Daniela siempre les prohibió porque hacían un desastre. Y sí, hacían un desastre, pero uno feliz. Uno lleno de harina, risas y manos pegajosas que no daban miedo, sino vida. El día del juicio, el clima estaba raro. Nublado, con amenaza de lluvia, pero sin decidirse del todo. Como si el cielo también dudara. Llegamos con tiempo. Los niños no estaban convocados esta vez, así que se quedaron con una amiga mía. Yo entré con Patricia al juzgado con el corazón en la garganta. Daniela ya estaba ahí. Esta vez sin maquillaje. Sin traje. Sin esa coraza que la hacía ver invencible. Vestía sencillo y tenía los ojos apagados. No me miró. Y por primera vez, yo tampoco quería mirarla. No por rabia, sino porque dolía. La audiencia fue intensa. El juez abrió con los antecedentes, repasó la custodia provisional y luego pidió que se presentaran las pruebas finales. El abogado de Daniela intentó frenar la libreta, pero el juez fue claro, la escritura había sido autenticada, el contexto era claro, y el contenido, perturbador. Cuando leyeron en voz alta algunos fragmentos, sentí que la sala entera se quedó sin aire. Los murmullos eran inevitables. Incluso el abogado de Daniela perdió un poco el color. Me asusta su silencio. A veces me pongo cruel. No quiero que se me vayan, pero tampoco sé cómo tenerlos cerca. No eran frases cualquiera. Eran confesiones. Retorcidas, sí, pero reveladoras. Daniela, contra todo pronóstico, pidió hablar. El juez lo permitió. Se puso de pie. Temblaba. No tengo excusas. No voy a mentir. Escribí eso. Lo hice en momentos en los que no podía más. Nunca quise dañar a mis hijos, pero lo hice. Sé que lo hice. Se le quebró la voz. Quise ser madre perfecta y terminé siendo un desastre. Y no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Solo quiero que estén bien. Y si eso significa que no estén conmigo, lo acepto. Fue la primera vez que escuché a Daniela decir algo así. Sin disfraces. Sin máscaras. Sin culpar a nadie. Solo, asumiendo. El juez se tomó su tiempo. No dio el fallo ese día. Nos pidió regresar una semana después. Esa semana fue eterna. Y cuando por fin volvimos, se sentía como el final de una maratón emocional. El juez habló con calma, pero sin rodeos. Luego de analizar las pruebas, los testimonios y el historial emocional de los menores, este juzgado determina que lo mejor para los niños es que permanezcan bajo la custodia legal y definitiva de la señora Elena. Se mantendrá la restricción de contacto hacia la madre biológica hasta nuevo aviso, sujeto a evaluación psicológica profesional y posible reintegración supervisada en el futuro, únicamente si los menores lo desean. Sentí que el mundo se detuvo. Patricia me tocó el brazo, pero no pude reaccionar. Solo cerré los ojos. Ganamos. Pero no era una victoria que celebras gritando. Era una de esas que lloras bajito, mientras entiendes que todo lo que se rompió, no se va a arreglar del todo. Daniela no dijo nada. Solo asintió y salió del juzgado sin mirar atrás. Esa noche, cuando llegamos a casa, Sofía me abrazó por la espalda y dijo: ¿Ya es para siempre? Sí, mi amor. Ya es para siempre. Emiliano no dijo nada. Solo se sentó a armar su rompecabezas favorito. Pero lo terminó en silencio, y me lo trajo con una sonrisa. Lo había hecho completo. Sin ayuda. Ahora han pasado unos meses.
La vida no es perfecta, pero está en paz. Los niños siguen en terapia, y yo también. A veces aún tienen pesadillas. A veces me preguntan si su mamá los quiso. No tengo respuestas para todo. Solo tengo el compromiso firme de que no volverán a sentirse abandonados. Daniela envió una carta hace poco. No para pedirlos de vuelta. Solo para decir que está en tratamiento. Que se está enfrentando a sus demonios. No la he respondido. No sé si lo haré. No por rencor. Sino porque aún duele. Y aquí estoy. Contando esto en este rincón del Internet, sin saber si hice todo bien. Porque a veces me despierto en medio de la noche preguntándome si me metí demasiado, si crucé una línea. O si simplemente fui la única que se atrevió a cruzarla cuando nadie más lo hacía. Pero luego los escucho reír. Los veo dormir tranquilos. Y sé que, aunque el camino fue terrible, no me equivoqué. Y ahora les pregunto a ustedes. ¿Hice lo correcto? ¿Fui demasiado lejos, o fui justo hasta donde debía llegar?